Bien, vamos a comenzar la explicación de la práctica de derivación parcial. Lo primero que hay que hacer pues es un reporte de práctica escrito desarrollando las siguientes redes neuronales. Esta en realidad es una sola. Primero hay que adjuntar dos archivos, un notebook de Python con terminación .pynb. Es básicamente el que pueden ustedes generar a partir de CodeLab, lo estuvimos revisando en clase, ahorita pasamos con eso, y un archivo de texto, un reporte escrito en documento formato .doc que contenga portada, introducción, desarrollo y explicación brevemente del código, ¿no? Esto del código lo pueden poner en comentarios en el notebook. Así que en general, portada, introducción y desarrollo de lo que hicieron. ¿Qué van a hacer entonces? Lo primero es realizar una red neuronal con las siguientes especificaciones. Esta parte la podemos encontrar en nuestro notebook de Python. Tenemos primeramente una explicación sencilla de redes neuronales y un método que se llama propagación directa. Es el que vamos a utilizar. Tenemos una ilustración acerca del número de entradas, el número de neuronas y cada una de las interconexiones entre ellas, así como las salidas y las funciones, ¿no? Primero el notebook empieza a explicarnos, hay que leerlo, ¿no? La idea es que ustedes puedan estar leyendo de nuevo, si entiendo que no lo recuerdan, leyendo qué hace cada parte, y puedan poner comentarios propios de lo que está haciendo el código. Primero empezamos con una red neuronal, de hecho son simplemente algunos arreglos para que ustedes puedan hacer las operaciones prácticamente manuales. Es decir, primero documentamos una parte de pesos y los biases, los hacemos random, los podemos imprimir aquí. Recuerden, para que vayan, para que tengan éxito corriendo la práctica, hay que darle correr a cada uno de los comandos. Si olvidan alguno, es posible que les vaya a salir algún error en algún comando posterior. Pero bien, aquí la primera explicación es básicamente qué es lo que hace una red neuronal a nivel neurona, tratando de documentar pesos, una combinación entre pesos y entradas. Aquí de repente pues las hicimos random, aquí se las asignamos de forma directa. Calculamos el Z11 nos estamos refiriendo prácticamente a esta primera neurona. A Z1 que llega, pues llega X1 por W1 más X2 por W2 por el bias1. Entonces esa es la operación que se pretende hacer aquí. X1 por el peso 1, X2 por el peso 2 y el bias1. Recuerden, es la primera posición. Y bueno, toda esta parte inicial pretende hacer los cálculos muy manuales. También esta es la primera salida de activación. Recuerden que es 1 sobre 1 más Euler. Utilizamos la librería NumPy con el exponencial negativo para realizar la función de activación. También luego calculamos A1, 2, y listo, ¿no? Todo esto es muy manual. Después calculamos A3 y listo. La idea es automatizar la red neuronal. ¿Cómo la podemos automatizar? Pues con el propio hecho de que nosotros podamos establecer los parámetros de entrada, algo como esto, cuántas entradas, cuántas capas ocultas. Si yo le digo que son 20 entradas, 20 capas ocultas, tengo que poner un arreglo de 20 números. Cada uno de estos números va a representar el número de neuronas que tiene en cada capa. Y finalmente el número de salidas que yo necesito en mi red neuronal. Entonces, todos estos parámetros van a ser necesarios. Lo que yo les he puesto en la práctica es básicamente que ustedes desarrollen primero 10 entradas, 10 capas ocultas, y esta es la cantidad de neuronas por capa. En realidad, todo este proceso es primero para definir propiamente las capas y el número de neuronas por capa, de acuerdo a lo que yo le dije aquí. Recuerden que tienen que estar corriendo los ejemplos. Si todo marcha bien, les va a generar un diccionario de pesos y de biases por cada uno de los nodos en la red neuronal.
Me refiero, cada uno de los nodos representa cada neurona. Perfecto. Entonces, tenemos una forma de automatizarlo. Definimos una función, se llama inicializar network o red neuronal, initialize network, donde esta función ocupa número de entradas, número de capas ocultas, número de nodos en cada capa oculta y número de nodos de salida. A partir de esto, si nosotros ya tenemos definida una función, entonces podemos empezar a utilizarla. Perdón. Podemos utilizar el método que se llama initialize network para tomar 5 entradas, 3 capas ocultas, 3 nodos en la primera, 2 nodos en la segunda, 3 nodos en la tercera capa oculta y un nodo en la capa final. La mayoría de los retos ya están resueltos. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Es algo como esto, ¿no? Ponerle un nombre, utilizar la función initialize network. En el primer parámetro viene la cantidad de entradas, como viene aquí. Entonces aquí le pongo 5. Luego 3 capas ocultas, le pongo el número 3. 3 en la primera, 2 en la segunda, 3 en la tercera y finalmente una sola de salida, ¿no? Esto sería lo primero que ustedes tendrían que hacer. ¿Dónde lo pueden hacer? Al final del notebook. Van a proponer su propia red neuronal con los parámetros que yo les di y la pueden imprimir. Digo, hay que hacerlo hasta el final. Aquí viene un ejemplo de cómo inicializarla. Después de eso viene cómo se generan algunas funciones para hacer todos los cómputos. Por ejemplo, este es la suma de los pesos. Aquí tenemos un random para generar las entradas. En clase hablamos de qué servía esta semilla, este número semilla. Regularmente nos sirve para generar números random, pero siempre los mismos, ¿no? Siempre que yo corra esta función, me van a generar los mismos números random. También tenemos una forma de automatizar o de poner en una función cómo vamos a activar la neurona por medio de una función sigmoide. Y listo. Forward propagation. Llegamos a esta parte. Ustedes se dan cuenta en la práctica, yo les pido que utilicen el método de propagación directa, que es prácticamente este de aquí. El forward propagation se va a encargar de hacer todos los cómputos de por cada una de las capas de cada una de las neuronas. Lo va a hacer automáticamente. Ya tenemos definida una función para eso. No la voy a explicar ahorita, la expliqué en clase, pero por favor léala, no es tan complicado. En general hace un recorrido por cada una de los nodos, en este caso neuronas. Y en cada una de las neuronas manda llamar a esta función número 1 primero, la suma de pesos, y después activa la neurona, ¿no? Perdón, esto está inmerso. Primero es la suma de los pesos y luego está la activación de cada neurona. Finalmente esto se va guardando en un arreglo que se llama salidas, y eso se los puede ir imprimiendo prácticamente. Cuando llega a la capa final, a la última neurona, pues simplemente ya les imprime. Aquí hay una forma de llamarle a estos cómputos, se le puede llamar predicciones. Es importante porque en realidad es lo que va a hacer predicciones al respecto. Entonces aquí me indica cómo utilizar la función forward propagate. Me dice, úsala para computar una predicción de nuestra small network, de nuestra red que hemos creado antes, ¿no? Ustedes aquí en este momento aquí pueden crear una variable que sea igual al método forward propagate my network. Aquí el parámetro que necesita es una red neuronal que ustedes previamente hayan hecho, hayan fundamentado, es decir, le hayan puesto número de entradas, capas, bla bla, todo eso. Y también necesitan un arreglo de entradas. Finalmente lo único que hacer es imprimir las predicciones. Lo que va a hacer es imprimirles por cada una de las capas cuáles son las activaciones. Y finalmente les va a poner una predicción final, que ese es el resultado de aplicar en propagación directa todas las entradas con todas las neuronas.
¿En dónde ustedes van a generar la parte de la práctica? Bien pueden borrar esta parte y hacerla propia. Es decir, va a ser algo similar a esto. Lo que ustedes tienen que hacer es crear una red neuronal, inicializarla con los datos, parámetros que yo les di, crear un vector de entradas y finalmente crear la predicción. Utilizar la función forward propagate con la red que acaban de crear y las entradas. Y básicamente esto. Es decir, realmente lo que les estoy pidiendo son 4 líneas de código que puedan ustedes generar y básicamente un comentario al respecto. De esto se trata la práctica. Aquí básicamente pueden crear otra. Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer. ¿Dónde lo pueden hacer? Aquí al final. Pueden agregar más código y aquí al final pueden crear la que yo les estoy pidiendo. La pueden comentar aquí o bien también hay que tomarle una captura de pantalla y ponerla en el reporte. Es básicamente todo. Si tienen alguna duda todavía pues el día de mañana, es decir el viernes 1 de noviembre, les puedo ayudar con esto. De momento es todo, espero que haya quedado claro.